com si no estuvieras aquí. Bona vesprada a totes i a tots i moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Continuem amb la programació del 25 de novembre de la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Avui, 25 de novembre, estem altra vegada així. Avui un dia molt especial per a la lluita i la reivindicació per a l'eliminació de la violència cap a les dones. Ahir ens va acompanyar Laura Nuño en la ponència que vam impartir també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Ontinyent i de la regidoria d'Igualtat. I avui tenim la sort també de comptar amb la nostra psicòloga de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent, Coto Talens, que ens impartirà la ponència La estrategia de las complicidades. Passe a presentar-vos a Coto. Coto es licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación en la especialidad de Psicología Clínica por la Universidad de Valencia, responsable de los programas de género y desarrollo de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado español y de la Unión de Llauradors y Ramaders del País Valencià desde 1985 hasta 1994, responsable del área de desarrollo rural en el Centro de Empleo Mujeres Jóvenes de la Comunidad Valenciana en 1995, miembro del Departamento de Género, Atelier, Organización para la Cooperación al Desarrollo, responsable de diseño y evaluación de programas, asistencias técnicas en los países en vías de desarrollo, así como diseño y realización de programas de intervención para el desarrollo social en la Comunidad Valenciana desde 1995 hasta el 2001. Miembro consultivo del Grupo de Interés Español de Población, Desarrollo y Salud Reproductiva desde el 2001 hasta el 2003, integrante y colaboradora de la Comisión Municipal para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres en el excelentísimo Ayuntamiento de Quart de Poblet desde el 2001 hasta el 2003. Este año Premio Menina de la Delegación de Gobierno, Premio Menina 2020, y en la actualidad colabora con todo tipo de instituciones, de organizaciones que promueven programas de desarrollo en el Estado español, priorizando dos ejes fundamentales de su trabajo, el género y la violencia en las relaciones. Voy a citar un pequeño fragmento que creo que define muy bien a Coto y al trabajo que ella realiza. Según un poema de Mario Benedetti, mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Yo definiría, y Coto también se define muy bien con este fragmento, me mueve un empeño compartido, erradicar la violencia que anida en las relaciones, sobre todo en aquellas en las que el ser humano ha de sentirse más libre, más amado, más protegido. Me anima la creencia de que es posible, que cada día somos más quienes nos pensamos capaces de vivirnos, mirándonos de frente. Mi táctica es empezar por el futuro, seduciendo a quienes vienen empujando y que tendrán que dar en breve un paso comprometido. Mi estrategia es, en cambio, la que propone el poeta. Jo, sense més, vaig a donar-li pas a Coto i transmetre des d'ací la nostra alegria i jo crec que la nostra il·lusió també, perquè avui, 25 de novembre, és un dia molt important per a les dones, per a tota la societat i per a les dones i el moviment feminista d'ací d'Ontinyent. I tenim la sort de comptar en Coto Talens, que és a la vegada també la nostra psicòloga de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent i crec que es poden sentir molt orgulloses que ella estigui així amb nosaltres. Així que, sense més, li dono la paraula a Coto i després, si voleu, a través de les xarxes socials, del Facebook i de l'Instagram, ens feu arribar les preguntes, els comentaris que vulgueu i Coto farà una ponència aproximadament d'una hora i després deixarem uns 15 o 20 minuts per a que es pugui obrir un debat i puguem parlar entre totes. Moltes gràcies. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. El privilegio es mío de poder trabajar aquí con este equipo, que es verdad, que no digo las cosas de broma, que es cierto, ¿no? Que yo necesito estos entornos para trabajar. Yo necesito esos entornos en el que nos creemos las cosas, y pensamos que todo es posible, ¿no? Que todo se puede hacer. Y
Por desgracia no son tantos estos entornos, entonces, bueno, pues agradezco profundamente, de verdad, que me hayáis hecho sitio porque para mí es muy importante a la hora de levantarme de la cama cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, entonces ya sin más dilación, si os parece, entramos en el planteamiento este de la estrategia de las complicidades. Yo me había planteado un poco el situar el tema de las características de lo que es la violencia de género y los procesos en los que nos vemos envueltas, en los que se ven envueltas las mujeres, ¿no? Cuando viven expuestas a esas relaciones con ese grado de toxicidad, ¿no? Entonces, plantearlo un poco para darle un poco de sentido al modelo de intervención, ¿no? Que estamos planteando. Entonces, no sé, pasamos una fichita de estas. Vamos a hablar de los puntos clave de la violencia de género. Muy bien. Ahí, si pasamos al siguiente, tenemos ya los puntos clave hablando de violencia de género. Ahí hay una serie de puntitos que yo creo que hay que tenerlos en cuenta porque ya van enmarcando el tema. Uno es... aquí lo que estoy intentando reflejar es la trayectoria que vamos a hacer en este ratito que vamos a estar aquí juntas y juntos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas características que estaba diciendo ahora, que ahora las afrontaremos. Vamos a hablar de esos procesos psicofisiológicos que procuran lo que podríamos decir la tormenta perfecta. Vamos a intentar identificar dónde van residiendo nuestras vulnerabilidades, porque además es que todas somos vulnerables, ¿no? Entonces, y para luego ya pasar a ver la estrategia de las complicidades. Entonces, vamos, si queréis, a la siguiente ficha y vemos que ahí en la siguiente empezamos a hablar ya de las características de la violencia de género. Aquí hay estas pinceladas que realmente yo creo que marcan muy bien el problema y empiezan a darnos un poquito luz sobre la peculiaridad del problema de la violencia de género, sobre por qué ha habido que hacer una ley específica para afrontar la violencia de género, ¿no? Entonces, que a veces la gente dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, pues por esto, ¿no? El amor romántico. El amor romántico, esto yo le llamo a veces el efecto Sarita Montiel, porque tiene mucho que ver con el tema de ver a una mujer súper empoderada en los años 50 en un escenario cantando una canción, ella fumando y todo, ella rollo empoderada de verdad, y diciendo, ¿qué voy a hacer si soy mujer y se quede? Diciendo, y si me pega es natural, pues ¿qué voy a hacer si soy mujer y se quede? ¿No? Entonces, esa forma, claro, en los años 50 ya no lo estaban cantando esto, esa forma de irnos impregnando de este tipo de mensaje, ¿no? ¿Qué voy a hacer si soy mujer y se quede? Desde ahí hemos empezado nosotros a construir una idea del amor en el que hemos pensado realmente que el amor todo lo podía. Y esto ha sido un cuento que nos lo han vendido, pero el amor no lo puede todo, el amor es el amor. El amor es el amor, no es una piscina llena de agua de la Virgen de Lourdes, ¿no? El amor es el amor y llega hasta donde llega y bastante hace que yo sí que creo muchísimo en el poder del amor, ¿no? Pero no en los milagros del amor. El amor no transforma, no lo puede todo de esta manera. Nosotros hemos creído que en nombre del amor alguien iba a cambiar, en nombre del amor alguien iba a hacer algo que iba a ir ajustando su vida, iba a salirse de la línea esa tan fina que separa lo que está bien de lo que no está bien. Nosotros hemos creído muchas cosas en nombre del amor. Y yo creo que todo eso hay que ir desmontándolo directamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el mandato social de la obediencia. La violencia patriarcal es un castigo a la desobediencia. Realmente tiene un sentido, es muy instrumental. Toda la violencia es instrumental. Esta tiene mucho sentido. Por eso decimos nosotros días como hoy y otros días que salimos a las calles y a las plazas y eso, decimos si tocan a una nos tocan a todas. Y es real, no es una frase hecha, no son eslóganes, es real. Si tocan a una, nos tocan a todas, porque cuando tocan a una, nos están diciendo que nosotras podemos ser la siguiente. Entonces es un aviso, es una manera de decir,
vuelve a donde debes estar, de donde nunca tenías que haber salido, ¿no? Entonces, vale, pues tengámoslo en cuenta también porque eso condiciona también toda la estrategia. Y luego la asimetría de las relaciones, ya hemos dicho muchas veces, la violencia de género no tiene una causa que podamos relacionar directamente y que tenga que ver con el abuso de alcohol o sustancias tóxicas de cualquier tipo, ni tiene que ver con la frustración que genera en una persona el paro, o sea, esa dificultad para hacer frente a las responsabilidades de la vida, sobre todo cuando tienes criaturas a tu cargo, que generan frustración, claro que sí, pero no, esto no lo podemos relacionar directamente con la violencia de género. Son factores que pueden ser coadyuvantes, pero no son causa de la violencia de género, porque si fuera así, las mujeres estaríamos matando igual a los hombres porque las mujeres también bebemos, cerveza, de todo, si queremos, si no queremos no. También tomamos pastillitas de todos los colores, hacemos todo igual. Entonces, al cabo del año, cuando hacemos las cuentas, podríamos estar encontrando el mismo número de mujeres y hombres muertos más o menos prácticamente, ¿no? Entonces, esto no es así, hay que profundizar más y hay que ver realmente cuál podría ser una causa. Pues cuando nos ponemos a mirar por ahí, nos damos cuenta de que hay un denominador común en todas las relaciones de violencia de género, con lo cual apunta ya que eso puede ser causa. Y ese denominador común es la asimetría en las relaciones. Realmente estamos construyendo relaciones amorosas basadas en asimetrías, en relaciones en las que el poder sufre un desequilibrio. Hay un desequilibrio de poder muy fuerte. Entonces, no nos permite pensarnos de igual a igual, ni mirar a los ojos al otro o a la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo podríamos pensar esto. Esas serían unas características que marcarían el tema. Ahora, si os parece, vamos con los procesos psicofisiológicos y voy a intentar resumirlos porque cuanto más tiempo dejemos para el debate, para mí mejor. Luego yo me enredo y ya no dejo a nadie debatir nada, pero vamos a intentarlo. Y además, también, cuanto más dejemos para la estrategia de las complicidades, mejor también. Pero vamos a hacer este pequeño mapita mental, ¿no? De ver un poco estos procesos psicofisiológicos que los voy a describir tal como lo describe Andrés Montero Gómez en su aproximación teórica a lo que él llamó el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. Decía doméstica porque eran tiempos en los que se hablaba de violencia doméstica, no de violencia de género todavía. Por cierto, quería romper una lancita por la ley que antes hemos nombrado, la ley contra la violencia de género, que hay mucha gente que anda diciendo ahora que si esa ley no sirve, que fíjate que matan a las mujeres y qué tal. Pues sí, precisamente por eso que he dicho yo antes de que la violencia de género es un castigo a la desobediencia, precisamente era bastante previsible que a la medida en que la ley funcionara y nos hiciera creer a las mujeres que realmente no tenemos por qué aguantar eso, pues en esa medida estábamos claras, yo estaba bastante clara que se iban a incrementar el número de mujeres muertas. Las mujeres están pagando con su vida la libertad y no se lo agradeceremos nunca bastante, ¿no? Pero bueno, que me duele que digan que la ley la ley integral sobre la violencia de género que no funciona por eso, cuando es precisamente, desde mi punto de vista, es precisamente al contrario, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es reforzar la ley y dotarla de todos los instrumentos y recursos que haga falta y coordinarlo todo bien. Pero sí que funciona, ya lo creo que funciona. Bueno. Entonces, volvemos a los procesos psicofisiológicos. Estaba contando yo que esto era en base al documento de Andrés Montero Gómez y empieza, ahora y todo esto es interpretación mía, todo, claro, si quienes me conocen ya lo sabéis. Empieza con el efecto Manolo o la zorra frente a las uvas, ¿no? El efecto Manolo es esta historia que me perdonen todos los Manolos del planeta Tierra porque no tiene nada que ver con ningún Manolo, que mis Manolos son muy queridos, ¿no? Pero bueno, había que ponerle un nombre, pues ya tenemos ahí el efecto Manolo. Es aquel muchacho del que se enamora a esta muchacha
y se enamora en un momento dado, pues cuando van al instituto o lo que sea, y cuando ella se enamora de Manolo, ahí encuentra bueno, todo su mundo lo localiza en su Manolo. Y sobre todo es que este Manolo le da mucha tranquilidad, le da mucha confianza. Cuando va con Manolo por la calle, pues va muy contenta, muy tranquila, muy a gusto y muy bien. Luego, los padres de ella también, si ya le preguntan, vas a salir, pero Manolo te acompañará, sí, pues entonces vale, así bien, ¿no? Si Manolo no fuera a estar, pues nos lo dices y te iremos a buscar. O sea, Manolo es un elemento de seguridad y confianza muy fuerte y muy grande en la vida de esta mujer que vamos a llamarle, si queréis, Judith, ¿no? Por en memoria de la muchacha del Barba Azul, ¿no? Entonces, bueno, pues Judith y Manolo andan por la vida y de repente, pues ya pasa el tiempo, se van a vivir juntos. Están viviendo juntos y cuando Judith ya sale ella sola a la calle por la noche, que ya no siempre sale con Manolo, pues de repente cuando regresa sola, claro, está tan acostumbrada a ir con Manolo que se siente insegura, que empieza a tener miedo, que oye pasos, que cuando ya sabéis lo que es el miedo, decía Pedro Guerra o Lenin, decían, el miedo que da miedo, el miedo que da, el miedo cuanto más miedo tienes, más miedo te haces, y entonces ella pues va andando cada vez más deprisa, le siguen los pasos, fatal, se mete en un enredo gordísimo hasta que llega a casa. Mete la llave en la cerradura, entra y respira. Y respira hondo, ¿no? Entonces se siente a salvo. Esta Judith se siente a salvo con su Manolo y en su casa. Bien, pues lo que nos describe aquí Andrés Montero es que justo, porque Andrés Montero parte de un primer momento en el que hay una expresión de cólera ciega. Pues justo en el momento en el que a ella se le rompe todo su mundo, resulta que esa agresión le viene de su Manolo y además ocurre en su casa. Con lo cual ahí se le revierten todos los referentes que ella tenía claros en la vida. Y de repente queda absolutamente desorganizada a nivel cognitivo y desorientada, ¿no? Entonces, lo digo porque nos cuesta pensar cómo puede ser que no tomen otro tipo de decisiones que nos gustaría que tomaran. Pues vamos tomando un poquito de nota de estas pinceladas, ¿no? Si os parece bien, porque yo creo que por aquí hay mucha explicación a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre este episodio con Manolo estaña y ella de repente, claro, no se puede explicar lo que está pasando, porque su Manolo la quiere y ella lo quiere, su Manolo, siempre ha sido un buen chico y siempre ha sido, no se puede explicar, entonces entra en ese proceso. Por eso pone aquí el efecto o la zorra frente a las uvas, porque en ese momento ella entra en lo que llamamos un proceso de realineación cognitiva y lo que está intentando es ajustar sus esquemas cognitivos a esa realidad que no acaba de entender. Entonces, y era justo lo que le pasaba a la zorra, que os acordaréis, la zorra aquella que miraba las uvas y decía, no las quiero, que están verdes, ¿no? No le decía, no alcanzo a cogerlas, decía, no las quiero porque están verdes. Entonces, lo que hacía era adecuar su interpretación de la realidad a sus esquemas cognitivos, ¿no? De esto. Entonces, un poco pasa así, esta muchacha empieza a ajustar, a dar vueltas de tuerca a su relato, ella va construyendo un relato y necesita desesperadamente que tenga sentido ese relato. Con lo cual va a creerse cada una de las palabras que Manolo le diga porque Manolo le va a decir lo que ella quiere oír, para que ella pueda mantener esa coherencia en su relato. Y desde luego va a huir de cualquiera que le quiera señalar una incoherencia en el relato. Entonces, por ahí yo creo que podemos tener un poquito de cuidado, ¿no? Claro, ahora pensemos una cosa también. Esta Judith, vamos ahora al cuadrito de la tormenta perfecta. Esta Judith está en un momento en el que, claro, todo esto le altera psicofisiológicamente. Ella empieza a tener crisis de ansiedad, picos de ansiedad, que no le permiten ni ver con claridad ni pensar con claridad. Empieza a tener trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, trastornos motrices también, o sea, se le trastorna todo. Pero es que además, cada vez cuando ella quiere analizar algo y evaluar, porque sabéis que nos pasamos el día evaluando y tomando decisiones en base a esas evaluaciones, cuando ella quiere evaluar, está partiendo de un pensamiento muy sesgado.
porque ella tiene sesgos, tiene sesgos atencionales muy fuertes, ella tiene que se vuelve hipervigilante, tiene que fijarse exactamente en qué está haciendo ella mal, por qué se enfada Manolo, y entonces, como Manolo cada vez se va enfadando por una cosa diferente, ella cada vez se vuelve más hipervigilante, con lo cual tampoco puede centrar su atención en lo que en ese momento le interesa, ¿no? Le importa. Tiene sesgos en la memoria implícita porque no puede. Hay cosas que ni siquiera puede recoger en su memoria, porque no le caben, porque no las quiere en su cabeza. Hay recuerdos que no quiere tener y de entrada ni los almacena, ¿no? Hay sesgos también en el procesamiento emocional, porque esta muchacha se ha ido aislando por el sentimiento de culpa y de vergüenza, que ¿cómo le voy a decir yo a mi madre que no es Manolo, que soy yo que estoy haciéndolo todo mal? Que Manolo bastante hace con la paciencia que está teniendo conmigo, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera. Entonces, es decir, son demasiados sesgos sobre los que partir a la hora de hacer un análisis, ¿no? de la situación que está ocurriendo. Si unimos estos sesgos a todo el momento psicofisiológico que está viviendo, quiero decir, yo es que voy a decirlo un poquito como si fuera con una metáfora. Imaginémonos que tenemos 39, 40 de fiebre, que nos duele mucho la cabeza, que tenemos visión borrosa, que no podemos. Ella está sometida a eso, está sometido a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos en la ventilación, en la oxigenación, ¿no? Trastornos en el sueño. Todos esos trastornos le están afectando mucho a la toma de decisiones. Pues imaginaos que ella tiene que hacer un examen en esas condiciones. Imaginaos que estamos nosotros en esas condiciones. Que estamos pensando en que tenemos mucha fiebre, que la cabeza no la podemos centrar porque no podemos, que tenemos mucho dolor de cabeza, que llevamos 3 días sin comer alimentos, no sé, estamos extremadamente débiles y en ese momento se nos exige que hagamos un examen. Se nos podría exigir que ese examen ese examen nos valiera para validar una asignatura, dijéramos, de 1 año de estudio, 2 años de estudio. Yo creo que no. Yo creo que nos correspondería que se nos permitiera el repetir el examen cuando estuviéramos en condiciones como cualquier otra persona, ¿no? Y en condiciones de verdad de hacer el examen. Esta es la tormenta perfecta, se nos está juntando todo. Fisiológicamente yo no funciono bien, mis sesgos, estos sesgos que he dicho antes, no me dejan tampoco ver bien. La ansiedad me provoca lo que llamamos visión de túnel. No puedo ver un abanico grande de posibilidades o de lo que sea porque yo estoy restringiendo el ángulo de visión o me lo está restringiendo la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso unido a que, porque claro, yo he llegado en este momento yo soy Judith, y yo he llegado a una conclusión, y es que Manolo es bueno, porque esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Manolo es bueno, yo no me he equivocado tanto, no estoy tan para allá, cuando me enamoré de él y cuando qué tal. Manolo es bueno, soy yo, o sea, empiezo a distinguir entre Manolo y el monstruo. Mi Manolo y el monstruo que aparece cuando aparece. Pero empiezo a distinguir, a disociar a esas dos figuras y empiezo a pensar que Manolo sigue siendo bueno y que el monstruo aparece cuando yo hago las cosas mal. Entonces yo empiezo a pensar que realmente yo solamente me queda hacer las cosas bien. Y si yo hago las cosas bien, todo irá bien. Y todo volverá a ser como era al principio, como era antes, ¿no? Entonces, yo entro en esa lógica y intento por todos los medios que así sea. Y me tranquilizo un poco porque pienso que ahí puedo tener una oportunidad. Pero es que resulta que hay un momento en el que me doy cuenta que yo no sé lo que es hacer las cosas bien. Porque hoy hago una cosa bien y mañana la hago igual y Manolo está ya igual. Entonces digo, pues entonces, ¿qué está pasando? Y es que ya no es que me dice a mí Manolo que tengo que hacer las cosas bien. Es que en ese momento, hacer las cosas bien es hacer las cosas como Manolo quiere que las haga. Como Manolo quiere que las haga en ese momento, porque ni siquiera es que digas, bueno, pues por lo menos ahí tenemos no, en ese momento, ¿no? Entonces, eso es esa forma de actuar que la habréis visto descrita siempre en las propuestas de la Walker, la Leonor Walker y todo eso, ¿no? Que te habla del ciclo de la violencia, que dice, bueno, el incremento de la tensión, la explosión de cólera ciega, luego baja
la fase de la luna de miel, que es ahí donde te da la vueltecita de tuerca, porque es ahí donde tú vuelves a reafirmarte que sí que era posible lo que tú ansías tanto, ¿no? Entonces, pues eso lo hemos visto descrito muchas veces y está generando esa disociación entre Manolo y el monstruo, que es lo que a mí me está desorientando. Porque si el monstruo fuera siempre monstruo, yo estaría dándome cuenta de que estoy viviendo con un monstruo. Pero como de vez en cuando aparece mi Manolo y me dice lo que yo quiero oír, entonces me vuelve a dar esperanzas y yo vuelvo a pensar que soy yo la que estoy haciendo las cosas mal. Entro en un proceso de autoculpabilización que me va a llevar prácticamente de cabeza a la victimización, ¿no? No es muy fácil salir así de una forma natural de ahí, ¿no? Y yo le llamo eso la sala de los espejos, porque ahí entras en lo que llamamos el síndrome de indefensión aprendida. Ahí empiezas a darte cuenta de que ya no tienes nada claro, que ya no sabes nada, ¿no? Entonces, es todo como un espejismo. Él te está diciendo una cosa por otra, acordaos de la película esta de Luz de Gas, ¿no? Te hace ver lo que él quiere hacerte ver y tú vas entrando cada vez más porque tú estás defendiendo a toda costa tu relato, ese relato que tú crees que te sirve. A partir de ahí entra en un momento, y esto es lo más complicado, porque hasta aquí, si os dais cuenta, rige el amor. Hasta aquí está rigiendo el amor. Judith está enamorada de Manolo. Y Judith, en nombre del amor, está soportando todo. Y está intentando ella todo el tiempo reconvertir. Entonces, sí que pasa esto, sí que está convencida de que realmente está enamorada y que Manolo la quiere a ella, lo que pasa es que todo está entrando en esa nota, hasta que llega a lo que es la indefensión aprendida y empieza a darse cuenta de que Manolo y el monstruo son la misma persona. Ahí está entrando en la fase de la adaptación paradójica. Ahí empieza a darse cuenta de que los dos son la misma persona, pero en ese momento yo os he dicho que hasta ese momento estaba rigiendo el amor y que el amor es algo muy virtual, pues a partir de ahí empieza a regir el miedo y el poder. Y también son muy virtuales. De las primeras estrategias que Manolo pone en marcha son la intimidación y las amenazas, aparte del aislamiento, ¿no? Para que ella no tenga más referente que él. Pero sobre todo la intimidación y las amenazas. Todo eso le da a ella una idea, una percepción de un poder desmesurado. Y como eso tampoco se puede saber, y también es muy virtual, ¿no? Porque claro, miedo, pues ¿cuánto miedo se puede tener? Como decíamos antes, pues todo el que quieras, porque el miedo te da miedo del miedo que da. Se me ha ido la... El miedo que da miedo del miedo que da. Entonces, es curioso, porque son todos los elementos que nos mantienen en lo que llaman la persuasión coercitiva, todos son virtuales. Todos son virtuales. Entonces, ¿contra eso qué? ¿Contra eso cómo luchas contra eso? Pues a través del empoderamiento, desde luego, ¿no? Pero no es nada sencillo, no es nada sencillo afrontar eso, porque además esto plantea esa paradoja que dice ahí la adaptación paradójica, ¿no? Plantea esa paradoja. Supuestamente el ser humano tiene tendencia frente al peligro, cuando aparece el miedo tiene tendencia a escapar del peligro. Parece ser que es la respuesta más de impulso, ¿no? Más impulsiva y más intuitiva que tiene el ser humano. La segunda podría ser el hacer frente a la situación, pero eso cuando tú has hecho una evaluación y ves que tienes unas mínimas garantías de salir bien de la situación. Pero lo normal es que el ser humano salga huyendo de la situación de peligro. Y aquí la paradoja es que esta mujer se adapta justo a la fuente de amenaza. Y ella espera preservar la vida justo al lado de la fuente de amenaza, ¿no? Entonces, y tiene toda la razón. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque realmente lo que nos vamos encontrando es que cuando ellas deciden abandonar a ese hombre, abandonar tal, no sé qué, es cuando de verdad se están poniendo en peligro. Lo otro, un poquito más, habría que hablar más, ¿no? Pero entonces, de cara al exterior, plantea una paradoja que es de difícil, porque parece muy contraintuitiva, ¿no? Pero ¿cómo se quedan ahí? Y entonces, eso unido a que no quieres que eso sea así, desde fuera, me refiero, propicia esta reacción. A veces, no sé, ¿no? No decir, bueno, pero esta mujer es tonta o qué.
pero si sabe que le está pasando esto y tal, ¿y para qué vuelve ahí? Porque hemos visto casos de todos los colores, de muchísimo riesgo, lo que decía yo el otro día. Yo, en el trabajo, yo las acompaño igual. Yo siempre les digo a ellas que son ellas las que deciden. Yo no puedo tomar decisiones por ellas porque eso sería tremendo, ¿no? Entonces, a lo más que puedo llegar es a intentar pensar con ellas, o sea, pensar juntas, ¿no? Y acompañarlas en los tránsitos que hagan. Son ellas las que han de decidir qué decisiones quieren tomar y yo las acompañaré igual, con el corazón más encogido o menos encogido, porque por desgracia sí que sabemos ya demasiado del tema, de la parte más oscura, ¿no? Del tema. Pero ha de ser así, yo creo que ha de ser así, ha de ser acompañarla hasta donde ella pueda ir llegando porque ella sabe lo que se está jugando. A veces yo lo explico de esta manera, imaginaos que esta mujer ha conseguido a lo largo de los años construir un montaje de estos de Lego y que de repente estaba como que él lo ha hecho muy grande y muy bonito para ella y eso, pero como muy inestable. Y de repente dice, uy, esto es muy inestable y entonces intenta poner una pieza para falcar, para que se quede todo. Y luego llegamos nosotros con esta gracia que tenemos y digo, ay, mira, aquí esta pieza parece que, ¿no? Y hacemos así. Y le quitamos la pieza. Y todo aquello que le ha costado tanto tiempo de equilibrar y de mantener ese equilibrio en el que ella cree que protege a las criaturas y protege a sus seres queridos, y de repente se le baja todo, se le cae todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de esto. Bueno, pasamos de fichita, nos estamos poniendo muy dramáticos. Yo me estoy poniendo muy dramática ahora. Bueno, entonces, fijaos, ¿dónde residen nuestras vulnerabilidades? Pues antes ya hemos nombrado a Sarita Montiel, pobre mujer, pero bueno, es que fue así la cosa, ¿no? Esa forma de entender el amor, ya la hemos nombrado antes. La foto de familia. ¿Cuántas veces veo yo en el trabajo, en la intervención directa? Porque mi trabajo es muy amplio, ¿no? Pero en la intervención directa, ¿cuántas veces veo yo a esta compañera ya sentada en el suelo llorando, intentando recoger los trozos de una foto que él ha roto? Y con todas las lágrimas y con todo intentando volverlo a pegar porque intenta recomponer esa foto de familia. Y al día siguiente se la va a volver a romper. Y ella va a seguir llorando en el suelo y va recogiendo trozos y pegándola. Ese esfuerzo, ese intentar mantener la familia, luego les pasa factura, porque años después se sienten culpables porque piensan que tenían que haber reaccionado antes. Pero es que no podían. Estaban en un propósito que para ellas era fundamental y tenían que hacerlo así. Yo creo eso, ¿no? Este síndrome de adaptación paradójica que estábamos hablando antes, el miedo, también la parte un poquito de la fase un poquito anterior, la sala de los espejos. ¿Cómo tú puedes tomar decisiones si no sabes lo que es real o lo que es un reflejo de otra cosa? Y estás en esa situación. Fijaos si nos están haciendo falta ahora, con lo que estamos hablando ahora, si nos están haciendo falta tener en cuenta factores a la hora de acompañar a estas compañeras, ¿no? Entonces, cuidado con eso. El miedo, al miedo hay que prestarle atención, que luego las mata. Que luego matan a las criaturas también, hay que prestar atención, ellas lo saben, y los niños también, y las niñas. Cuando los niños y las niñas los dibujan, sacan, en los ojos de ellos sacan unas cosas muy raras, así como rayos rojos o como no sé qué. Muchas veces, pues eso, en la parte oscura, ¿no? La ponen en el lado ese, y sí que lo ven ellas sobre todo, las madres, sí que saben lo que les estremece nada más y el frío que les entra de pensar en la mirada de él. Todo eso yo creo que tendría que estar recogido a la hora de hacer las valoraciones de riesgo. Yo creo que eso se le tendría que hacer más caso, yo creo, a ella, ¿no? Porque al final ellos sí que lo saben, ¿no? Y luego, el discurso de la sospecha. Estamos cansadas ya de darnos cuenta de que cuando estas mujeres finalmente llegan al itinerario de la denuncia y por fin al tribunal, que en el tribunal esperan encontrar al primo de Zumosol, porque realmente la mala suerte que tienen estas mujeres es de haber topado con un perverso, que ahora, que quede claro, que perversos son los que son, que la inmensa mayoría de hombres y mujeres no somos perversos, somos torpes, muchas veces, tenemos muchas torpezas, pero no esas perversiones, ¿no? Y ahora hablamos de unos perversos porque ahora estamos en esta obligación de ahora, ¿no? Pero bueno, lo más que ha pasado es que estas mujeres han encontrado, se han tenido la mala suerte de encontrarse con un perverso, ¿no? Entonces, claro, como él es un perverso,
que sabéis que perverso quiere decir que pervierte, que le da la vuelta a todo, que nunca asume responsabilidad, que siempre le hace parecer a ella culpable, que no sé qué, jamás en la vida él le va a pedir perdón. La reparación jamás en la vida va a venir de él. Entonces ella llega al tribunal convencida de que allí va a encontrar, que le den la razón, que la van a creer, ¿no? Y se encuentra con un tribunal muchas veces que prejuzga. Acordaos de aquella historia que pasó en un juzgado del señor que era un juez, la señora que era una fiscal, me parece, y la otra señora que era una agente judicial o algo así, una secretaria judicial, y que estaban prejuzgando y se estaba grabando todo y lo pusieron todos los medios de comunicación después. Estaba prejuzgando a aquella mujer que iban a juzgar después. Resultaba ser que aquella mujer era una mujer, parece ser joven y guapa y modelo y no sé qué, y entonces no les cuadraba con la imagen de mujer víctima de violencia de género o que sufriera violencia de género. Le pasó lo mismo a Carmen Ordóñez, si os acordáis, también. Ella fue a poner la denuncia cuando finalmente se pudo hacer el ánimo y aquí un juez le dijo señora, váyase a casa que usted no da el perfil, ¿no? Pues bueno, ese discurso de la sospecha, esta que andará buscando, esta, pues yo no digo que no hayamos mujeres ventajistas, claro que sí, yo no me voy a escaquear de nada, pero que no es por ahí, que ya nos lo está anunciando hasta el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? La justicia patriarcal, estamos hablando un poco de lo mismo, o sea, la justicia es muy patriarcal y está al servicio del patriarcado. Esto es algo que yo me he dado cuenta en estos años. Yo no quería verlo, pero bueno, finalmente tengo que asumir que esto es así, que queda mucho camino por recorrer ahí también, ¿no? Entonces, porque realmente no estamos protegiendo a las criaturas ni estamos protegiendo a nadie. O sea, en los jueces, que esta mañana estaba hablando con una compañera por teléfono, por el tema de las criaturas, los jueces simplemente porque este señor sea un padre biológico entienden que es un padre responsable y esto no es así y se está ejerciendo muchísima violencia vicaria, o sea, están instrumentalizando a las criaturas para hacerle daño a las madres, a veces incluso quitándoles la vida. Entonces, pero está este sesgo. Hay también una cautela que yo la entiendo también, o sea, hay la cautela de que a la hora de restringir lo que son derechos fundamentales de las personas hay que tener mucho cuidado. Pero es que con el ansia de no restringir aquellos derechos fundamentales de estos hombres, que yo ahí estoy de acuerdo, y yo creo que hay que tener mucha cautela, pero en ese ejercicio lo que no se está contemplando son los derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Entonces, ni de las criaturas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay también que tomar nota de esto, ¿no? Y luego, el martillito rompecristales. Ese martillito que está en el tren, cuando subes al tren, para ir si vais a Valencia, venís de Valencia, no sé qué, de Adif, y hay un martillito dentro de un cajetín con un cristal, y entonces pone martillo rompecristales, para acceder al martillo, o para coger el martillo, rompa el cristal. Y entonces dice, yo he caído yo en un bucle, ¿cómo lo hago esto, no? ¿Cómo hago yo para coger el martillo sin tener un martillo para romper el cristal? Estoy en bucle, ¿no? Ya sé que no es así, ya sé que supuestamente ese cristal de acceder al martillo va a ser bastante más frágil que el otro, pero sí que representa bien un poco esto que estamos hablando ahora. La estrategia de las complicidades. O sea, hemos, en una primera parte en un primer momento de la lucha contra la violencia de género, claro, vamos dando pasos. Yo creo que vamos dando pasos conforme podemos y que quede claro también, ya que estamos hoy en el 25 de noviembre y que tenemos que volver a recordar siempre a las mujeres que han muerto, que ya no están aquí con su voz y con nada y las tenemos que recordar siempre, pero también tenemos que nombrar y recordar a todas las que se agarran a la vida gracias a que estamos haciendo todas estas cosas. Todas esas mujeres que realmente ahora se pueden agarrar a la vida, que vuelven a reír y vuelven a bailar, que lo estamos viendo. Cuando ellos pensaban que jamás iba a ocurrir esto. Y eso también lo tenemos que poner en valor, porque si no nos vamos a ahogar también, ¿no? Entonces, eso, estamos en este 25 de noviembre. Mira, tenemos ahí la estrategia de las complicidades. Hasta ahora hemos avanzado mucho, yo creo que sí que hemos avanzado mucho, pero claro, avanzábamos mucho en una idea muy clara y muy concreta que era, vamos a protegerlas, y para protegerlas que denuncien. La única manera es que denuncien, ¿no? Entonces,
Ahí podríamos estar toda la noche hablando si quisiéramos de esta historia. Pero lo que está claro, si lo ligamos con el inicio de la intervención, cuando ellas denuncian, o cuando ellas denuncian, muchas veces les estamos empujando al patíbulo, cuando ellas deciden separarse de este hombre, muchas veces es cuando se ponen en riesgo, denuncian, retiran la denuncia, nosotros nos enfadamos, decimos, claro, mírala, es que tú que te has creído que esto es un salón de baile o que venga arriba y abajo, que hemos oído de todo en los tribunales también respecto a esto, ¿no? Entonces, o en las comisarías y en todo esto. Entonces, algo está fallando. Les estamos pidiendo que cojan el martillito sin tener el martillito rompecristales, ¿no? Entonces, ya han empezado a salir voces interesantes desde las universidades también. Hubo un trabajo que hizo la Universidad de Navarra, una mujer que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero y me parece fatal no acordarme porque habría que nombrarla, pero ya os lo diré en otro momento, yo os busco y os lo digo. Que hizo un trabajo, ella hizo un estudio sobre la importancia de los grupos de apoyo en estos procesos, ¿no? Ella no hablaba tanto de empoderamiento, creo que no, pero sí que estaba dando yo creo que estaba dando en el punto en el que tenía que dar, ¿no? Entonces, empezamos a plantearnos las cosas de otra manera, empezamos a hablar ya de que no es lo mismo, por ejemplo, aquí veis que, no lo veis todavía, pero ahora mismo ya lo estoy viendo, que el tema de cuando estamos tomando decisiones desde esa dinámica reactiva, ¿no? O sea, cuando yo tomo mi decisión reaccionando a algo, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando una mujer va a poner una denuncia o porque va empujada o porque no sé qué, o porque resulta que la gota le ha colmado ya el vaso, entonces va en situación de vulnerabilidad extrema porque no ha preparado nada, no tiene nada, está en un momento emocional muy, muy complicado y entonces no de aquí escribía yo, sumergida en esa sensación de vértigo que produce el sentirte arrastrada por los acontecimientos. Es que es verdad que se desencadena algo que de repente tú no controlas ya nada, ¿no? Arrastrada por los acontecimientos sin la legitimidad necesaria para afrontarlos, sin apoyos y sin recursos, porque entonces se queda fuera de todo, porque ya ha corrido demasiado. Es que esto nos ha pasado, incluso teniéndolas en el grupo, en el taller de empoderamiento y tal, de repente recuerdo un caso muy concreto, ¿no? Que el fin de semana o así se debate de las manos la cosa y se va y pone una denuncia. Y viene el lunes y dice, ¿qué he puesto la denuncia? Pero mujeres íbamos con todo el cuidadito del mundo para asegurarnos los pasos y tal, ¿no? Entonces, pero no, ella no pudo, sencillamente porque no. Eso, entonces, yo creo que es mejor tomar decisiones proactivas. En la siguiente fichita veremos lo de las decisiones proactivas, ¿no? Porque cuando tomamos las decisiones proactivamente, cuando realmente estamos tomando la decisión desde lo que yo quiero, desde cómo me veo, desde cómo me pienso, desde las fuerzas que tengo, desde con qué alianzas cuento, como tengo mis redes de apoyo, que normalmente las he perdido en este viaje, he ido perdiendo redes de apoyo, ¿no? Entonces, esas alianzas familiares muchas veces están muy dañadas las alianzas familiares, los vínculos se han dañado y hay que repararlos un poquito, ¿no? Entonces, pues cuando estamos en ese proceso y empezamos a recomponer todo, ellas empiezan ese proceso de empoderamiento y yo creo que ahí podríamos tener mejores oportunidades de éxito y con todas las cautelas. Ya veis que me ha costado mucho de decir, porque luego ellas llegan al itinerario de denuncia y al itinerario judicial y ahí, bueno, a veces se nos parte el alma, quiero decir, cuando creen que ahora ya están y qué tal, pues luego resulta que están encontrando lo que hemos dicho antes, por eso tenemos que seguir trabajando, ¿no? Por eso veremos ahora las dimensiones del empoderamiento. ¿Cómo vais? No sé si vais bien o no, si estoy atalantando mucho o qué, si eso ya iréis diciendo, me imagino, ¿no? Si vamos de tiempo, sí, esto vamos bien. No, de tiempo vamos bien, lo que no sé si va la gente bien de cabeza ya de atender, ¿no? Vamos bien, ¿no? Bueno, y aquí decía yo, mención especial a las mujeres en las que confluyen factores de extrema vulnerabilidad, como pueden ser mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres con diversidad funcional, mujeres adolescentes, etcétera, tantísimas, ¿no? O sea, porque no lo tenemos que perder nunca de vista, que hay más ejes
que generan nuevas vulnerabilidades. O sea, el género nos parte por la mitad, el género abarca exactamente la mitad de todo, pero hay otros ejes de exclusión, hay otros ejes que generan vulnerabilidades, o sea, generan muchas más vulnerabilidades, ¿no? Entonces, la propuesta es generar espacios de intervención que fueran capaces de mitigar el desarraigo, porque no podemos hablar de que el desarraigo sea solamente cuestión de las mujeres que vienen de fuera, que han tenido que dejar sus raíces allá. A lo mejor la tenemos aquí en el pueblo de toda la vida, vive a 2 casas de aquí, y su madre vive enfrente, en la acera de enfrente, y tal, y sin embargo vive en desarraigo, porque ella ya ha sufrido un proceso de aislamiento, ¿no? Pues por parte de él y por ella misma también, por sus propios, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Por sus propios sentimientos de culpa y de vergüenza y eso. Procuramos también en esos grupos, en esos espacios, reestructurar el autoconcepto, o sea, que está extremadamente distorsionado. Es básicamente trabajar la autoestima mediante una metodología dialógica, porque la metodología dialógica, el diálogo entre 2 personas ya de por sí ya está reconociendo. El diálogo te otorga entidad, y así yo te escucho a ti es porque estoy aceptando que tú existes, que ocupas un lugar en el mundo, ¿no? Y que tienes opinión, y que tienes palabra, y que tienes, ¿no? Y entonces ya te estoy dando una entidad que yo creo que es importante, es muy interesante y funciona muy bien en los grupos. Atender a la urgencia en la resignificación del relato. Os decía yo antes que ellas se aferran a aquel relato y esperan cualquier frase que él les quiera decir, porque tienen que darle toda la coherencia a ese relato, porque se aferran a él, igual que a la foto que decíamos antes, ¿no? Y no lo quieren soltar, ¿no? Entonces, y en las primeras fases de la intervención con ellas necesitan entender lo que ha pasado y resignificarlo, o sea, cambiar ese significado, darse cuenta al final de que han tenido mala suerte de tropezar con un perverso y de que la familia sí la tiene, que son sus hijos y ella, que el otro se ha salido de la foto, ¿no? Entonces es un trabajo también que hacer. Y procurar un efecto terapéutico mediante la escucha compasiva. Yo digo aquí la resonancia reparadora, porque ellas mismas dicen, que cuando van al taller, al grupo, dicen que van a romper bolitas, porque yo les digo eso, estos son como que los traumas, las experiencias traumáticas nos dejan bolitas por ahí, que en el momento que vivimos el trauma no podemos metabolizar, pero que tal vez en este momento igual sí, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que yo manejo una teoría un poco extraña, que ahora lo contaré otro día, pero sí que tiene que ver con las vibraciones, ¿no? O sea, sí que tiene que ver con las vibraciones. Cuando una compañera relata, que está relatando del cuento del que ella se quiere escapar, están vibrando sus cuerdas en una frecuencia que coincide con las cuerdas de las compañeras. Entonces las compañeras creen que son compasivas, y porque les conmueve el dolor de la compañera. Claro que son compasivas y se conmueven, ¿no? Pero realmente la cuerda que le vibra es la de ellas. Y eso es lo que hace romper sus propias bolitas, y ahí empieza el proceso de metabolización. Por eso digo que esa escucha, esos relatos y esa escucha que ocurre en estos grupos tiene un efecto terapéutico muy interesante, ¿no? Propiciar la definición de un nuevo proyecto vital. Ahí empezamos a trabajar en el proyecto vital. Utilizando el grupo como mecedora. El grupo es el espacio en el que ellas se sienten libres de pensar y de actuar y de diseñarse, de rediseñarse, ¿no? Se sienten, porque ahí no hay cortapisas, ahí no hay mandatos extraños, ahí hay posibilidad, el poder de la posibilidad, ¿no? Entonces, aportar a la armonía con el entorno, o sea, trabajamos mucho la comunicación interpersonal, la comunicación no violenta, para poder gestionar nuestro proyecto vital y armonizarlo con el resto de proyectos, porque no estamos hablando de tirarnos al monte y escaparnos y quedarnos ahí comiendo fresas salvajes. Estamos hablando de crear proyectos vitales sólidos, ricos, pero armonizables, porque nosotras no somos nadie sin los demás. Nosotras queremos seguir viviendo con los demás y queremos seguir cuidando y queremos seguir dejando que nos cuiden, ¿no? Aprender a dejar que nos cuiden, ¿no? Bueno, y luego reforzar los procesos de la toma de decisiones en la proyección integral.
de esa propuesta vital. O sea, no siempre es fácil tomar decisiones cuando vienes tan lastimada. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y reforzarlo. Y entramos en lo último ya. Ahora sí tendríamos que abrir aquí en la última fichita, solamente para poder ver un poquito, porque yo os decía antes, esto es en la burbujita esa, nos encontramos la estrategia de las complicidades, ese diagrama que intenta mostrar esos flujos, ¿no? Y a grandes rasgos lo vamos a mirar, porque esto es algo así como muy borrador, ¿no? Esto es algo que se tiene que estar cambiando cada día, pero vamos a mirarlo así como a grandes rasgos. Yo entiendo los procesos de empoderamiento, los entiendo multidireccionales y multidimensionados, ¿no? O sea, el empoderamiento no puede funcionar solo en una dimensión. Una mujer sola no se puede empoderar. Yo creo que no, ninguna mujer sola se puede empoderar. La mujer que se quiere empoderar, o sea, quienes estamos intentando tirar para adelante procesos de empoderamiento, nos tenemos que apoyar en esas mecedoras que hemos dicho antes, en los grupos, que nos están diciendo que no estamos locas, que sabemos lo que queremos, entonces, y ahí nos estamos reforzando y nos estamos afianzando. Pero al mismo tiempo necesitamos del poder de todos los colectivos y asociaciones de mujeres y el feminismo que van abriendo caminos de posibilidad y que van abriendo espacios de posibilidad para poder seguir articulando políticas favorables a todo esto y para poder seguir. Yo el tema de la política lo entiendo de una manera nítida, súper clara. O sea, las mujeres políticas nos necesitan, al mujerío de esto, porque necesitan decir, es que mira todo lo que tengo detrás para coger fuerza, para plantear cosas. Y nosotros necesitamos a las mujeres políticas porque si ellas no nos abrieran espacios, no tendríamos esto. Entonces, esas dimensiones del empoderamiento yo creo que están claras. Y luego ya a partir de ahí las redes. A partir de ahí las redes. Esto quedó muy bonito en el 7N, ¿os acordáis del 7N? De la manifestación de Madrid, que parecía un milagro, casi que parecía aquello, pues quedó muy, muy claro, ¿no? Como luego al regresar intentamos rescatar toda esa energía y de ahí salió la alerta feminista y salieron otras propuestas y otras articulaciones. Todo eso es lo que nos está haciendo avanzar. Porque nosotros tenemos que seguir avanzando en reivindicaciones, en conquistas de espacios de poder y desde luego en seguir poniendo, señalando todo aquello que todavía no está funcionando y empujando un poquito los procesos de sensibilización y de formación en los que intentamos generar una cultura nueva en la que ya no quepan estas un poquito aberraciones que todavía estamos viendo en algunos sectores y en algunos sitios, ¿no? Entonces, bueno, si veis aquí tenemos el cuadrante superior o sea, el cuadrante de la izquierda, vamos, estamos viéndolo así ahora como una simetría, ¿no? El cuadrante de la izquierda, que tiene como dos cuadros, uno arriba y uno abajo, veis que está fundamentado, un poco el eje son los grupos de apoyo, pero tiene esos segmentos, el ayudar a pensar, que es el que vendría desde la toma de decisiones y el que ayudaría a la toma de decisiones. Para eso, para ayudar a pensar, nos hace falta orientación jurídica, pero que la orientación jurídica no es alguien que va a pensar por ti, que te va a ayudar a pensar, sobre todo cuando tienes la cabeza espesita, ¿no? Orientación laboral y orientación a los recursos, ¿no? Y luego, si lo miramos un poco para abajo, están los temas del autocuidado, y todo eso viene también enlazado con los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo nos respaldan para todo, para ayudar a pensar y para legitimar. El grupo de apoyo es lo que más me legitima. Y ahí, en el tema del autocuidado, encontramos el cuidado físico, el cuidado emocional y el cuidado sexual, el árbol de las caricias y la proyección creativa. Yo siempre meto el árbol de las caricias porque huyo ya de los mandatos. Nos hemos pasado la vida moviéndonos a golpe de mandatos. Entonces, yo estoy reivindicando mucho el tema de movernos a golpe de caricia también, ¿no? Que está claro que a veces hay que sacar un poquito porque ahora estamos trabajando en el grupo que estoy llevando virtual. Estamos trabajando el tema de las creencias, los pensamientos limitantes y todo eso, y la generación de hábitos nuevos. Y hay compañeras que dicen, pero es que yo necesito disciplina, y es verdad, porque es verdad, y al final nos han disciplinado tanto que somos muy disciplinadas.
pero yo sigo reivindicando el árbol de las caricias. Yo creo que, vale, que le hace falta forzarse un poquito, claro que sí, hay que forzar, siempre hay que forzar un poco, pero el árbol de las caricias. Por otro lado tenemos la urdimbre. La urdimbre es lo que nos permite tejer, ¿no? Tejer y destejer imágenes que tenemos en las cabezas también y eso. Entonces, ahí es donde he colocado yo los colectivos, asociaciones y redes. Porque estamos hablando del ámbito de las alianzas, porque nos hace falta, ¿no? Nos hacen falta las alianzas para impulsar estos procesos, ¿no? Y ahí es donde podríamos arrancar con los proyectos vitales ya, o sea, con el refuerzo más fuerte a los proyectos vitales y diseñar el futuro. Esto no es mío, esto de diseñar, que a mí me gusta mucho. Esto yo se lo he pedido prestado a una gente que había en Colombia hace unos años, que ellos se llamaban los diseñadores del futuro, juntaban economistas, ahí estaba Saramago, ahí estaba muchísima gente maravillosa metida, intentando diseñar otro mundo, otra sociedad, ¿no? Entonces, de ahí lo tomo. Prestado, ¿no? Bueno, pues ahí hablamos de empoderamiento digital, que tenemos una brecha digital que nos va a volver a dejar en el andén, que se nos va a volver a pasar el tren otra vez. Las redes de apoyo, los grupos de estudio, los cursos de habilidades, itinerarios vitales. Esto es también porque algunas compañeras empezaron a organizar para opositar, porque claro, con las edades estas ya nadie les da trabajo ni nada, y entonces se empezaron a organizar para opositar. Algunas se ofreció para dirigir clases y tal, entonces, bueno, pues grupos de estudio y esto. Esto sería, en esencia, la estrategia de las complicidades. Pero esto quiere decir que cuando llegamos a un lugar, por ejemplo, como a mí me pasa como cuando vine acá, o como cuando yo pienso en La Farola, en Benicarló, o estos sitios, ¿no? Donde yo me siento parte de verdad. Y es porque tú has llegado ahí y has visto a una gente y te has reconocido en esa gente. Y entonces, y de alguna manera hemos conectado en esa complicidad. Y es que casi no nos ha hecho falta ni comentarnos cómo entendíamos las cosas, porque era como que sí, como que estábamos entendiendo, ¿no? Entonces, en esa estrategia de las complicidades se están sumando muchos hombres también. Yo creo que son estrategias muy inspiradas en la solidaridad y en el feminismo y eso, pero todos estos hombres que se están sumando son muy bienvenidos, sobre todo, por ejemplo, en los cuerpos de policía, en muchos ámbitos que están más masculinizados. Están habiendo hombres que están haciendo un trabajo muy bonito y estamos sacándole mucho rendimiento a eso también, ¿no? Entonces, esta de inspiración es feminista, de enfoque es feminista, de inspiración es más sólica, ¿no? Es más, nos gusta pensarlo de esta manera, pero yo creo que tiene que ser una estrategia, claro que sí, como no, integradora, ¿no? Entonces, eso es lo que os quería contar. No sé si ahora, si alguien va a decir alguna cosa o nos vamos ya corriendo a casa y ya está. No, faltaría, vamos. Voy a poner un poquito de agua. Pues vamos, ni mucho menos. Con el gusto que tenemos de tenerte aquí, te vamos a aprovecharnos un poquito más de ti. Bueno, yo darte las gracias, sobre todo por esta intervención que va, bueno, en la línea que tú siempre trabajas con las mujeres, y creo que has definido muy bien, ¿no?, tu intervención con las mujeres que sufren violencia de género y que tenemos la suerte de que, bueno, que como yo decía al principio, que esa estrategia y esta forma de intervenir tuya la pones en práctica aquí con nosotras en nuestro municipio y con las mujeres que pasan por terapia cuando lo necesitan y tienen la suerte de encontrarte a ti. Yo quería hacerte alguna pregunta que me ha ido surgiendo conforme has ido planteando tu intervención, y en estos últimos tiempos estamos también viviendo, como decíamos antes de empezar con la ponencia, algunos cambios dentro del movimiento feminista y dentro de las estrategias de mujeres que tú estabas planteando en tu intervención, y esa necesidad que tenemos de volvernos a reencontrar, yo creo que dentro del movimiento feminista, y buscar vínculos y puntos de unión. Y está surgiendo mucho también últimamente ese cuestionamiento del concepto de género, que creo que también es importante reflexionar, ¿no?, sobre qué es lo que el patriarcado y los mensajes que nos vienen de fuera nos intentan transmitir sobre el concepto de género.
Y te quería preguntar, ¿qué te parece a ti esos discursos, esos mensajes que nos pretenden transmitir que la violencia no tiene género? Que la violencia que sufrimos las mujeres es una violencia como cualquier otra, ¿no? Porque siempre decimos que nos educan, somos una sociedad que nos educa sobre la violencia. Pero no sé qué te parece a ti el discurso. Yo, nada. Mira, además, cuando oigo a la gente hablar de la ideología de género, ya algo se me enciende porque no hay ideología de género. El género es una herramienta de trabajo, una herramienta que además se nos ha quedado obsoleta, que la seguimos utilizando porque ha funcionado muy bien y nos permite por lo menos analizar la realidad para ver cómo se han construido esas diferencias en las relaciones, porque no es lo mismo. Primera, mujeres violentas, las mujeres no nacemos exentas de violencia, ya lo hemos dicho antes, que no nacemos santificadas por nacer mujeres, ¿no? Que tenemos nuestras violencias. Lo que pasa es que es posible que en muchas ocasiones las vivamos con más responsabilidad. Quiero decir, yo soy consciente de que soy responsable de protegerme de las violencias de los demás, pero también soy responsable de proteger a los demás de mis violencias. Y entonces ya lo vivimos de otra manera, porque no puede ser nunca lo mismo. Cuando tú te has construido y te has socializado para poner la vida en el centro, porque estás destinada a los cuidados, ¿no? Entonces, no puede ser jamás lo mismo que cuando te has socializado para decir aquí estoy yo, abrir espacio y no sé qué, ir avasallar, bueno, porque realmente a nivel de género masculino pues parece que tenía que ser así, ¿no? Pero no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Los hombres, ahora voy a generalizar de una manera bastante asquerosa, pero estos hombres, cuando estamos hablando de culturas y en ese sentido, ¿no? A nivel masculino, a nivel femenino y tal, estos hombres que eran capaces de salir a un campo por la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y matarse por un concepto como de honor, ¿no? O iniciar una guerra por 2 palmos de tierra, o por ideas grandilocuentes y todo eso, cuesta más de pensar en las mujeres. Y me diréis, sí, y entonces, ¿y la Isabel I o aquella de Castilla, que creo que era la primera? Que aquella que se montó en el caballo y que dijo que hasta que no tiraran los moros no se les duchaba, pues aquella señora, que era una señora de la guerra, ella iba en el caballo, pues era una mujer, ¿no? Condoleezza Rice, cuando la guerra del Golfo, también Margaret Thatcher se cargó todo lo que tenía que ver con los cuidados, ¿no? Entonces, que eran mujeres, ¿no? O sea, por eso digo yo, salgámonos del género, hablemos de lógicas, lógica patriarcal, lógica de la vida, de los cuidados. Yo lo haría así. Y son incompatibles. Esa lógica patriarcal de la conquista, del honor, de no sé qué, que paga con vidas, las mujeres siempre piensan que los muertos los ponen ellas, porque todos los muertos son hijos de una mujer. Entonces las mujeres me dicen, es que a mí no me sale a cuenta. A mí que me digan que ganamos la guerra, pero si es que he perdido a mis 3 hijos, a mí que no. Entonces, un poco estoy simplificando mucho, ¿no? Pero lo digo yo porque sí que hay una lógica. Yo no hablaría yo hablaría de lógicas. Hablaría de esa lógica, una lógica de la agresividad, de la competencia, de no sé qué, de la depredación, que el planeta no la sostiene ya, esa lógica ya no lo puede sostener, y una lógica de los cuidados y de la vida. Entonces, porque de verdad es que hay palabras que nos salen muy caras. Hay palabras que nos salen muy caras. Muchas mujeres tienen la sensación, yo recuerdo siempre la nombro, una mujer allá en la antigua Yugoslavia, en un hospital o no sé qué, que las compañeras de Mujeres por la Salud y la Paz de aquí de Valencia, que habían ido allí a hacer talleres con mujeres después de la guerra, y se la encontraron, esta mujer decía que estaba loca, y esa mujer le dijo, lo recogieron ellas en un libro, les dijo a ellas, y decía, yo no necesito sentir el poder de quitar la vida porque yo sé que tengo el poder de dar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso era muy significativo, ¿no? De ese cambio que se estaba viviendo, sí. Estupendo. Tengo unas cuantas preguntas que han ido surgiendo conforme has ido hablando. Nos dice de una compañera nuestra del Consell de les Dones, me gusta lo de las redes de apoyo. ¿Cómo se puede participar? Ahí estamos todas.
ahí estamos todas, ahí está, claro, mira qué bien, Neus, que hayas dicho esto, porque realmente a lo mejor no lo acabo de colocar en el sitio, ¿no? O sea, ahora estás diciendo desde nuestro sitio, ¿cómo podemos participar, no? Soy agente social, porque por mi trabajo, lo que sea, no soy nada de esto, pero soy agente de cambios, ¿no? Pues, soy sociedad, soy tal. Entonces, primera, si hemos pensado un poquito, yo lo he hecho a lo mejor un poquito deprisa todo, pero si hemos pensado un poquito en cómo se puede sentir una mujer cuando tiene la cabeza tan llena de telarañas, como he intentado yo expresar esta tarde aquí, ¿no? O cuando no sabe dónde está la realidad y dónde no, y tal. Si nos paramos un poquito a pensar eso, yo creo que eso ya nos puede dar muchas claves para intentar entender de qué manera nos tenemos que acercar a ellas. Acerquémonos, yo siempre digo, en los cursos que doy yo a profesionales, y eso siempre les digo, el primer día les digo que me gustaría mucho que el último día nos fuéramos de ahí habiendo entendido que no tenemos por qué entender. No les forcemos a entenderlas, porque entonces estamos intentando que adecúen su lógica a la nuestra y eso es violencia también. Entonces, acompañémoslas si podemos, y si no podemos, por lo que sea, porque a veces no podremos, demos 2 pasos atrás, dejemos el espacio para que otra persona llegue y pueda acompañar. Estemos en todos los espacios de reivindicación, de celebración, de todo. Estemos en todo esto. Si en algún momento dado podemos echar una mano en algo, como redes de apoyo, por ejemplo, acompañarla a algún sitio un día que está especialmente aturdida, especialmente espesita. Algunas mujeres se están organizando ya en algunos municipios para hacer programas de acompañamiento y se han formado, se forman para poder acompañar a las mujeres, pues eso, a los juzgados, a los centros de salud, a no sé qué, en los momentos en los que están tan aturdidas que necesitan que otras personas escuchen con ellas, porque si no, a lo mejor no. Entonces, yo creo que sí que hay muchísimas maneras de entrar desde una dimensión o desde otra, sí que yo creo que sí que las hay. Me gusta muchísimo, Neus, que lo hayas preguntado así. Pero sobre todo, lo que sí que diría es cuidemos escrupulosamente nuestra mirada a la hora de acercarnos. Acerquémonos con mucho respeto y con porque creo que es la única manera de conseguir que ellas se sientan de verdad personas dignificadas. Totalmente. Neus está preguntando también, dice: buenas tardes, gracias por la oportunidad de escucharte, de aclarar dudas del origen de la dependencia, del miedo, de las dudas, de la debilidad de las mujeres, de la mujer que nos ofrecen, sobre todo en la publicidad. Nos venden una imagen de fragilidad, de dependencia y de necesidad de protección, cuando nuestra fuerza es enorme. La libertad de expresión nos es contraria cuando permite, en nombre de la libertad, fortalecer el patriarcado. ¿Cómo se puede vencer esta manipulación de la realidad? ¿Se puede legitimar para proteger? Todo ello sin ir en contra de la libertad de expresión y de información. Por supuesto, eso es que nos costó mucho de conseguir y eso no lo vamos a... Pero no sé si te estoy pillando muy bien o no, Neus, pero aprovecho yo que el Pisuerga también pasa por Valladolid para decir que no sé si era eso lo que querías preguntar, que a veces nos disminuyen desde el poder y desde el control y a veces nos disminuyen desde el amor, o sea, desde el pensarnos frágiles, querernos y actuar con una perspectiva muy paternalista y muy, no sé si era eso. Sí, ella va también en el sentido de bueno, está hablando yo creo que de los medios de comunicación, ¿no? De la imagen también que se proyecta de las mujeres. Sí, pero cuando nos infantilizan de esa manera y realmente lo que están invitando es a otra forma de violencia. Exacto. Que nos pasa más desapercibida pero que es casi más peligrosa. Porque tú la violencia del poder y del control la puedes ver de frente, pero cuando alguien en nombre del amor te quiere proteger y no te deja crecer y te va disminuyendo, te vas haciendo como un azucarillo, es más difícil que tú te puedas proteger de eso. Eso es lo que te había pillado yo. Y entonces, pues una reflexión también muy interesante, ¿no? Hacer, ¿no? Sí. Agustín Zaragoza, que bueno, ha estado siguiéndonos todas las sesiones que hemos tenido de la Escuela Feminista y está hoy también a través de las redes con nosotras, que me gustaría comentar, al hilo de lo que comenta Natalia, que mis alumnos hoy mismo decían que la violencia no tiene género. Ya. Creo que la desigualdad se alimenta de la confusión y el patriarcado inocula sus ideas machistas a la juventud. Que prestemos atención a las aulas porque el patriarcado se está rearmando.
Sí. El patriarcado se está rearmando, yo creo que sí, y no nos podemos permitir ese lujo. No nos lo podemos permitir y hay que prestar mucha atención a las aulas porque es que ese es el futuro. Lo que habías leído tú al principio, eso es que realmente es, para actuar en el futuro hay que actuar en las aulas ahora. Podemos actuar en el futuro ahora. Han estado viendo ya hasta cristales de tiempo, ya lo han dicho los científicos y eso. Nosotros podemos actuar en el futuro también de una manera menos cuántica, pero también. Porque podemos actuar en la gente que mañana va a ser la que va a estar ahí, ¿no? Entonces, y es cierto. Y yo, respecto a eso de verdad, que la violencia no tiene género, yo solo invitaría a esa reflexión. O sea, las mujeres que hemos sido, se nos ha encomendado el cuidado de la vida, no puede ser que legitimemos ni que nos planteemos utilizar de la misma manera la violencia, aunque también somos violentas y también la usamos. Yo, de verdad, que yo no rehuso, yo quiero asumir también mis responsabilidades en eso, ¿no? Pero es que tiene que haber una mirada diferente. Es que yo no creo que la mayoría de mujeres fuéramos a salir a un campo con 2 pistolitas a matarnos por un honor de algo. Y más cuando el honor es porque resulta que te han mancillado a la parienta o yo qué sé, ¿no? Son cosas raras de esas que hacen, ¿no? Pero quiero decir que por ahí hay una vía bastante más clarita. O sea, dejaos de cuentos, que se dejen de cuentos, me refiero. Que se dejen de cuentos estos que nos vienen con estos cuentos, ¿no? Que están intentando, estos y estas, cuidadito que hay de todo ahí, que se dejen de cuentos, que no va por ahí, que no es lo mismo, que claro que hay violencia y que claro que las mujeres ejercemos violencia también hacia los hombres y hacia todo, pues claro que sí, ¿no? Pero que aquí de lo que estamos hablando es de lógicas. Hay hombres maravillosos, pero maravillosos que están machacados en las redes sociales y todo. Porque son hombres maravillosos que están aportando muchísimo al feminismo, muchísimo a la lucha esta, muchísimo. No sé, ahora mismo Miguel Lorente, es que Octavio Salazar, toda esta gente, hay hombres maravillosos que están, ellos saben lo que les está costando también, ¿no? Por eso digo yo, no lo pensemos en términos de hombres y mujeres, sino de lógica. Y veremos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, creo yo. Totalmente. Bueno, y para finalizar, me gustaría acabar con una frase y me gustaría conocer tu opinión de qué piensas de una frase como lo contrario del feminismo es la ignorancia. Eso tiene que ver de Octavio Salazar, ¿no? Puede ser. Es una frase. Me suena a mí de Octavio también. Pues que me hace mucha gracia esa frase, pero desde una perspectiva. O sea, esa es una manera simpática que ha tenido él de encontrar ahí, sabía, creo yo, ¿no? Porque realmente yo creo que cuando te encuentras con el feminismo es cuando empiezas a darle sentido a muchísimas cosas. Yo no diré que sea la ignorancia, o sea, hay gente que sabe de muchas cosas y todo esto, pero yo creo que de verdad empiezas a entender cuando le das esa mirada, con las gafas violetas, esas que decimos, ¿no? Con las gafas lilas, cuando le das esa mirada a todo y te empiezas a repensar todo con otras claves, es como si cambiaras de todo una partitura, ¿no? Y de repente empezara a sonar de otra manera. Entonces yo creo que es muy interesante ese pensamiento, ¿no? Que intuyo yo detrás de esa frase de decir, no es que sea ignorante, no es que sean ignorantes todos, ¿no? Pero que sí que yo creo que te abre un mundo, que yo creo que acercarte al feminismo te abre un mundo y te hace entender las cosas en una clave que te puede hacer, no sé, la mirada más limpia, más clara, creo yo. Desde luego, a mí me ha aportado muchísimo el feminismo. Y eso que yo siempre decía que yo no era feminista, siempre lo dije. Y presentación de Escaya decía, pues si tú no eres feminista ya me dirás lo que es el feminismo. Ella siempre me decía eso y yo decía, no, Presen, yo no soy feminista, yo no me quería robar ahí, porque yo no tengo cuerpo teórico del feminismo ni nada, no lo tengo. Y mi feminismo es muy de aldea, es muy muy bonito. Mi feminismo es muy bonito porque es muy de los grupos, de estar en los grupos, de hablar de esas cosas y tal. Y Presen siempre decía, pues si tú no eres feminista ya me dirás lo que es el feminismo. Pues ahora resulta que sí, que soy feminista, que ya me he dado cuenta, vaya. Bueno, pues yo creo que se nos ha hecho corto, que bueno, que volverás más veces, porque te tenemos aquí. Cuando queráis, claro, estamos aquí. Y estamos en casa. Estamos en casa. Así que bueno, yo dirigirme a la gente también que nos ha acompañado esta tarde, que hemos tenido
una gran audiencia, hemos tenido más de 40 personas, qué bueno. casi 50 siguiéndote esta tarde en tu ponencia. Yo creo que bueno, que ha sido un éxito. Y darle las gracias a las mujeres y a los hombres de aquí de Ontinyent, de la comarca de la Vall d'Albaida, de otras comarcas de Valencia y de la Comunidad Valenciana, porque creo que las actividades que hemos organizado, tanto en la Escuela Feminista como para el 25 de noviembre y esta tarde también, se ha visto que han despertado mucho interés, que las ponentes que habéis venido se os quiere escuchar, la gente os quiere ver y quiere que transmitáis vuestros conocimientos y vuestro saber. Así que yo simplemente darte las gracias, que para nosotras, pues bueno, siempre es un honor que estés aquí porque, como te decíamos al principio, ya formas parte de nosotras, ¿no? Y de la política de igualdad que pretendemos hacer desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ontinyent, de la atención que pretendemos darle a las mujeres que necesitan dirigirse a nosotras. Y creo que eso es lo que has intentado también transmitir esta tarde, ¿no? Tu manera de ver las cosas, de trabajar, de intervenir con ellas. Así que yo simplemente agradecerle a las personas que nos han acompañado hoy. 25 de noviembre, nos hubiera gustado haber estado en la concentración que teníamos prevista a las 7 de la tarde en la Plaza San Domingo y luego estar contigo en el Teatro Chagaray, que es como teníamos prevista la ponencia de hoy. La realidad no nos ha dejado, pero no por ello queríamos, pues, no reivindicar el 25 de noviembre y hemos hecho un pequeño vídeo también desde el Consell de les Dones que llevamos todo el día pues moviendo por las redes sociales y hemos colgado la pancarta en el Ayuntamiento esta mañana, hemos acompañado a la plataforma feminista en un pequeño acto que han hecho a la 1:30 del mediodía y esta tarde pues creo que es la mejor manera que podíamos tener de acabar un 25 de noviembre contigo aquí hablando de la estrategia que las mujeres entre nosotras necesitamos tejer para poder salir de esto. Así que muchas gracias. Yo quería deciros que realmente gracias otra vez y todo esto porque yo me refuerzo mucho con estas cosas y tal, pero que quería decir que en abril o mayo o lo que sea volverán los abrazos y que cuando vuelvan los abrazos un día nos convocaremos para abrazarnos, ¿no? Porque nos hace falta, ya nos hace mucha falta eso, ¿no? Entonces, exactamente. Porque al final volverán, ¿no? Digo yo. Sí. Tenemos que ser positivas y esto pasará. Así que muchísimas gracias y bueno, tenemos que dejaros ya. Y bueno, agradecer desde la regidoria d'Igualtat del Ayuntamiento de Ontinyent el seguiment que esteu portant de tots els actes que estem organitzant des d'Igualtat. I el pròxim acte que tenim previst per a commemorar el 25 de novembre és el dia 27 de novembre a les 12 del migdia en el pavelló municipal del Poliesportiu d'Ontinyent, on inaugurarem el mural del projecte Femení Plural, que és el projecte que hem organitzat junt a la regidoria d'Esports i que pretén visibilitzar les dones en l'esport en la nostra ciutat. Així que moltes gràcies i continuem. Moltes gràcies.